del comportamiento humano. Estos estudiantes demostraron haber realizado un impacto profundo en su entorno, en su comunidad, por medio de su trabajo en estadía social y les agradecemos mucho que estén el día de hoy aquí. Estamos muy emocionados de que participen con nosotros, de que nos compartan lo que han realizado y pues vamos a presentarlos. Bueno. Primero al maestro Alejandro Segoviano, que nos acompaña el día de hoy, jefe de la carrera de Derecho. Hola, hola, buenos días. Muchas gracias, bienvenido maestro. Eh, Seguimos con el maestro Luis Francisco Sánchez de la carrera de la La licenciatura licenciatura de de Ciencias del Comportamiento Humano. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Mucho gusto a todas y todos. Bienvenidos. Y pues procedemos a presentar a nuestros alumnos. Tenemos a Abraham Ramírez Jiménez de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Bienvenido, Abraham. Buenos días, mucho gusto. Nos acompaña también de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano, Jonadab Castaño. Bienvenido, Jonadab. Muchas gracias, maestra. Buenos días. También nos acompaña de Pedagogía el compañero Luis Javier García Godínez. Hola, ¿qué tal? Buen Bienvenido. día, muchas gracias. Mucho gusto, bienvenido. Y también nos acompaña nuestro compañero Asael de Pedagogía. Asael, perdón, se me traspapeló por aquí tu apellido. ¿Me ayudas, por favor? Hola, buenos días a todas y a todos. Yo soy Asel Martínez, un gusto. Muchísimo gusto. Asael es estudiante de Pedagogía también. Bienvenido, Asael. Entonces, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Cada uno de ellos va a presentar lo que ha realizado durante la estadía o lo que realizó porque ya terminaron. Bueno, nada más uno nos falta por terminar. Y después sí vamos a tener un espacio de preguntas. Esperamos la participación de todos los compañeros de las carreras porque va a estar súper, súper interesante. Pues me gustaría, maestro Luis, si quisiera empezar. Bien, pues en este panel que tenemos de nuestros estudiantes, tenemos a algunos estudiantes egresados. Tenemos por aquí también la participación de un estudiante que está terminando su estadía profesional. Y pues bueno, la intención de esto, como ya lo comentaba la maestra Denise, pues es que puedan compartir sus experiencias, sus memorias respecto a la estadía profesional. Una de las preguntas importantes antes de que iniciemos, y esto es para que todos tengan este espacio, me gustaría que se presentaran, bueno, ya se presentaron, pero que compartieran de dónde son, de dónde se conectan, dónde hicieron su estadía profesional, cuál fue el nombre, el objetivo de la estadía profesional y en esta primera ronda, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo o la denominación de su estadía profesional? ¿Dónde la realizaron? Y actualmente en dónde se encuentran y de dónde se conectan, porque también eso es importante para que sus compañeros que nos están escuchando, compañeras, pues puedan tener ese contexto. Hay que conocer el contexto donde desarrollamos la estadía profesional, porque las estrategias que nosotros tenemos pueden ser, nos pueden funcionar a unos o nos pueden funcionar a otros, ¿no? Pero de entrada, primero, en esta ronda, escucharlos, ¿sí? Si gustan, comenzamos con, y cómo los tengo en orden. Abraham, adelante. Buenos días en general a todos. Me presento, soy Abraham Ramírez Jiménez. Me conecto desde el municipio de Villa del Carbón, al norte del Estado de México, mismo lugar en donde realicé mi estadía. De hecho, en este momento estoy grabando en el mismo lugar donde estoy haciendo mi estadía o hice mi estadía. Mi estadía profesional se basó en prácticas profesionales y lleva como título Atención Integral para Estudiantes que presentan barreras de aprendizaje en Escuela Secundaria Técnica número 29, Aquiles Cerdán Alatriste.
El principal objetivo de esto, pues, fue desarrollar las habilidades, conocimientos, actitudes y valores propios del mismo profesional en ciencias del comportamiento humano, tanto analizados y aplicados dentro de la formación profesional, principalmente con la finalidad de implementarlos en escenarios laborales y reales que contribuyan al bienestar tanto social y psicológico de algunos individuos y comunidades. El día que yo fui o llegué a hacer mis prácticas profesionales, me topé con un escenario pues muy bueno en el que yo creía que mi participación iba a ser un poco, digamos, nula, pero me doy cuenta de algo y es que las escuelas generales de lo que es educación pública, pues pueden tener un personal altamente capacitado, todas las instalaciones, pero siempre este espacio psicopedagógico a veces hace falta. A lo largo de mi estadía profesional realicé muchas actividades, pero pues me enfoco principalmente en tres o cuatro actividades que fueron de alto impacto, principalmente pues un diagnóstico participativo, un seguimiento de diagnóstico participativo, talleres con maestros, con alumnos, incluso con padres de familia y por último pues el estar frente a un grupo, cosa que yo no estaba preparado. Les comento un poco sobre mí, pues yo tengo 22 años, soy padre de familia. A lo largo de mi vida, pues he tenido consciente que es muy importante el tener siempre esa preparación constante. Hace unos 2 años aproximadamente, gracias a la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, pude obtener una beca para estudiar en la Universidad de Salamanca. Y de esto también pues viene en parte lo que son mis prácticas profesionales. A veces nos queremos comer el mundo con una cuchara, pero es más importante el empezar a hacer impacto, ser figuras de alto impacto en nuestro entorno. Mi práctica profesional se enfocó más que nada en eso. No sé si es que exista alguna otra forma de expresar esto que apoyo emocional a jóvenes adolescentes y también pues el apoyo a lo que es un personal docente que está capacitado en ciertas áreas, pero no en las áreas psicopedagógicas. Muchas gracias, Abraham. ¿Con quién continuamos, maestra Denise? Bueno, empezamos con un compañero de licenciatura de comportamiento, de ciencias de comportamiento humano. Podemos proseguir con un estudiante de pedagogía. ¿Qué te parece, Asael, que nos compartes qué fue lo que realizaste en tu estadía? Y por favor, preséntate y bueno, adelante. Claro. Hola, buenos días nuevamente. Mi nombre es Asael Martínez Sánchez. Soy del estado de Oaxaca, de una comunidad indígena de la Sierra Norte. Soy zapoteca y pues yo realicé mi estadía profesional en una asociación civil que se llama Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias y que por sus siglas pues se le conoce también como ECOAC. Esta organización pues se encuentra en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca precisamente, y la organización pues trabaja con comunidades indígenas y comunidades locales del estado. Mi estadía profesional se llamó Fortaleciendo Comunidades en Situación de Vulnerabilidad, en la cual pues participé asistiendo a las comunidades de la región de la Mixteca del estado de Oaxaca y de la región de la costa, que en la Mixteca pues son los mixtecos, son los nusabis, la comunidad indígena nusabi, y en la costa están la comunidad zapoteca también. Entonces, las actividades que yo realicé fue pues un mapeo de actores, de grupos en situación de vulnerabilidad para incluirlos en el desarrollo de políticas públicas, como son pues los jóvenes, las mujeres de comunidades indígenas, las personas de las comunidades de la diversidad sexual, personas con discapacidad, personas adultas mayores y personas de la comunidad afromexicana. Con ellos participé con este mapeo de actores y también he desarrollado con la organización talleres de capacitación teórico-prácticos enfocados principalmente en el cambio climático y en el cuidado de los recursos naturales. También redacté proyectos educativos y sociales para la obtención de financiamiento para la organización para desarrollar proyectos en las comunidades indígenas. Eso. Excelentísimo, Asael, muchísimas gracias. Pues para continuar, ¿qué les parece que escuchemos a un compañero de la licenciatura en Ciencias de Comportamiento Humano? Adelante, Jonadab. Muchas gracias, ¿qué tal? Bueno, me presento y primero quiero darles las gracias a todo el Departamento de Humanidades por esta gran oportunidad de compartir nuestras experiencias. Me presento, mi nombre es Leonardo Castaño, egresado hace aproximadamente de año y medio
de la licenciatura en Ciencias del Comportamiento Humano. Actualmente estoy trabajando en una empresa o una universidad que se llama ICE México, ubicado en Celaya, Guanajuato. De hecho, cuando desarrollé mi proyecto profesional, porque me fui por esa parte en las estadías, estaba ya trabajando ahí. Incluso ellos fueron quienes me pagaron la carrera. Hasta eso son muy accesibles en esa parte de seguir educando a las personas. Entonces, cuando yo hice este proyecto, primero detecté una necesidad en la empresa que dije, la mayoría somos jóvenes, todos queremos llegar a lograr puestos directivos. Sin embargo, en esa carrera, en ese avance puede haber rencillas. Yo veía que incluso algunos compañeros no se llevan tan bien, por lo mismo de que todos éramos jóvenes. Entonces dije, a ver, vamos a combinar todo lo adquirido en cuanto a conocimientos, habilidades, actitudes, hábitos y valores de la carrera con lo que estoy detectando en la empresa. Y me di cuenta que algo muy útil era aplicar la NOM 035, que es identificar los factores de riesgo psicosocial y eventos traumáticos severos. Y sobre todo por la ciudad en la que estamos, que es Celaya, Guanajuato, que aunque es hermosa, también se conoce por su delincuencia. Entonces, yo quería como erradicar ese concepto que los demás tenían de nosotros. Y yo dije, la NOM 035 es perfecto para esto. ¿Por qué? Porque justamente esa norma busca identificar, analizar, prevenir todos estos riesgos psicosociales, incluso los niveles de estrés, porque en la universidad donde estamos, que justo es ICE México, llega a haber mucha carga laboral por la cantidad de alumnos que tiene. Entonces dije, es perfecta. Y el proceso en general fue muy sencillo, muy ágil. En todo momento tuve apoyo de mi asesor académico que nos brinda la UBEC, también de mi asesora organizacional, aquí la maestra Elena. Así que fue muy ágil, fue un proceso sobre todo que se disfrutó. Y también se hicieron varias propuestas, más adelante vamos a hablar de ello. Entonces, gracias a ICE México y a la UBEC, que brindaron apoyo en todo momento, se pudo lograr la implementación de la NOM. Y gracias a ello también se evitaron sanciones económicas, incluso demandas, y ahora se vive un mejor ambiente laboral. No, pues vamos a continuar con la participación de Luis Javier. Muchas gracias, Geo, por esta intervención. Adelante, Luis Javier, te escuchamos. Él es de la licenciatura en Pedagogía. Pedagogía. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Creo que es una excelente oportunidad, como mencionaba mi compañero, de compartir a la comunidad, a nuestros compañeros que están escuchándonos, lo que nosotros nos tocó vivenciar. Para compartirles, bueno, yo soy del estado de Jalisco, exactamente de la zona Ciénega, del municipio específico de Atotonilco, el Alto Jalisco, en donde yo realicé mis prácticas. Mi estadía fue por prácticas profesionales en una casa hogar, en una institución, una asociación civil, en la cual, pues bueno, lo primero que hago es hacer una observación, observar cuáles son las necesidades de la institución, tanto institucionales como ambientales, cerca de donde estaba o donde está esta casa hogar, ¿verdad? Mi proyecto está titulado como un diseño, implementación y evaluación de un proyecto socioemocional, el cual va a favorecer precisamente el ambiente inclusivo dentro de esta casa hogar. Entonces, lo primero que yo observo es cómo es que se dan las dinámicas interaccionales que suceden ahí tanto con las menores, porque es una institución que alberga a niñas, la población es de niñas en edades de 3 a 18 años. Y bueno, al observar lo que viene siendo las interacciones que se realizan entre las menores, pues bueno, me doy cuenta de cuáles van siendo los puntos en los cuales puedo yo proponer. Y después también en esa interacción, pues se da la oportunidad de ver cómo son las intervenciones que realizan el personal, es decir, las educadoras, el personal tanto de apoyo, de servicio, directivo y quienes están acompañando en un proceso integral a las menores. De ahí se viene toda esta propuesta. La primera situación, pues bueno, es hacer el análisis, la observación y después compartir con el equipo directivo. Creo que en ese sentido tuve una amplitud, tuve un acompañamiento, un recibimiento bastante bueno en eso, en cuanto a la disposición de escuchar cuáles eran las propuestas de intervención. Entonces yo veo que es muy necesario
en cómo se estaban presentando precisamente la interacción entre las menores, hacer una propuesta de un proyecto que nos ayude a generar una conciencia, a generar actitudes, a actividades que nos lleven a un proceso de acompañamiento inclusivo. Entonces, el proyecto como tal está pensado precisamente en eso, fue pensado, yo ya egresé en el periodo de mayo, entonces creo que la experiencia como tal fue bastante significativa, me brindó de bastantes herramientas de las cuales obtuve dentro de las materias a lo largo de todo mi proceso académico, pero también pude observar que se tiene que tener una disposición al diálogo, al cambio, una comunicación asertiva, cuestiones que hay que tener muy presentes porque hay que ajustarnos a los cambios que la misma institución necesita. Entonces, ese fue un poco de paréntesis de cómo es que mi proyecto de estadía se va forjando dentro de la institución. Excelente, muchísimas gracias, Luis Javier. Pues vamos a proceder a las presentaciones. Bueno, los compañeros realizaron pequeñas presentaciones de su trabajo que quieren compartir con todos los compañeros de la universidad. Entonces, vamos a realizarlas en el orden que comenzaron. Abraham, te dejamos el micrófono. Vale, muchas gracias. Voy a compartirles pantalla para mostrarles un poco de la presentación que hice. Pues bueno, principalmente me enfoco a todo lo que fueron mis prácticas profesionales. Les voy a comentar un poco más como las experiencias que tuve. No sé si ya esté presentando, si es que alguien me puede decir, por favor. Está todavía azul, no sé si estés teniendo algún Ok, problema de ya. conexión. Vale, creo que ya. Vale, empiezo más que nada con fotografías porque yo creo que las imágenes hablan más que mil palabras. Em, pues la práctica profesional al principio tomé la Perdón, decisión de... Ajá, Abraham. Ya, Ahí está, ya. ya, ¿ya? por fin. Vale. Les comento, le tomo todo esto. A veces creemos o llegamos a una empresa pensando, en este caso a mí pues fue una escuela, pensando en que ya sabemos todas las necesidades que puede tener. Lo que empecé yo a hacer fue enfocarme a todas las personas que iban a ser beneficiadas. Empecé primero que nada con la comunidad estudiantil, la cual pues no es muy grande a diferencia de algunos otros lados, es de 450 alumnos. Empecé entrevistando a 120 alumnos, que después de ser 120 pasaron a ser aproximadamente 250. Al principio, la zona de coordinación y prefectura me mandó pues alumnos que consideraban que tenían algunas barreras del aprendizaje. Algunos de ellos pues me dijeron que ya estaban diagnosticados y todo eso. Ya pues empecé a abordarlos, ver si es que las problemáticas que tenían eran dadas de algún trastorno pues de barreras de aprendizaje o similar. Pero a lo largo de todo esto me voy dando cuenta de algo. Y es que a veces las barreras de aprendizaje que tenemos son muy fáciles de empezar a superar con ciertos cambios, pues, conductuales, con ciertas cuestiones en las que yo me enfoco, como lo son los hábitos, que son los principales, digamos, precursores de todo lo que hacen algunos alumnos. Aquí en algunas de las imágenes, por ejemplo, estamos aplicando ese diagnóstico participativo, haciendo algunas de esas entrevistas. Y también, pues, con lo que me topo es que después de hacer un diagnóstico participativo para una parte de la comunidad estudiantil, luego empiezan a pedir como que entrar al diagnóstico participativo de manera voluntaria algunos alumnos. Aquí yo me doy cuenta de algo y aprendo algo muy importante y es que los jóvenes a veces solo quieren ser escuchados. ¿Por qué? Porque en su entorno, en la escuela, en la familia, incluso entre sus amigos, a veces no tienen a alguien a quien le puedan contar esas inquietudes que tienen. Es aquí donde entran algunos padres de familia, entran también algunos, digamos, alumnos que entran a este diagnóstico participativo. Algo con lo que siempre me estuve peleando, casi siempre en la escuela en la que estuve, es que todo el mundo me llamaba psicólogo, pero tenía que dejarles a veces claro eso. El licenciado en ciencias del comportamiento y el psicólogo son cosas diferentes, son profesionales diferentes. Pero, y luego me llegan y me dicen, pero es que yo conozco a un, digamos, un ciudadano que es psicólogo. ¿Qué credenciales tiene? ¿Por qué este pseudopsicólogo se hace llamar así?
Esa es una de las grandes dificultades que a veces tenemos, de las grandes amenazas que a veces tenemos en nuestro campo laboral. Aprendí eso, que a veces lo que nosotros hacemos tenemos que dejarlo bien demarcado, porque a lo largo de todo lo que es la sociedad van a haber pues algunas personas que se hagan llamar pseudo psicólogos, pseudo licenciados en ciencias del comportamiento, que en vez de aportarnos, pues van a afectar algunos de los casos que nos lleguen a llegar. En este caso, todo lo que aprendí puedo manejarlo de muchas formas, desde mi aspecto profesional hasta mi aspecto personal. Como se los comenté al principio, yo soy padre de familia, tengo una hija de 3 años. Y algo que aprendí muy importante es que desde que tenemos 3, 2, 1 año, incluso desde antes de nacer, tenemos todo este aprendizaje. Empezamos a escuchar lo que hay en nuestro entorno y nos empieza a afectar. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a una cierta edad, como a la edad en la que están la mayoría de los alumnos que atendí, entre 13 y 15 años, tienen muchas inseguridades, tienen muchas faltas de autoestima, mucho bajo autoestima. Y es ahí donde yo me doy cuenta de una cosa que aprendí nueva principalmente como padre de familia, lo que yo puedo hacer en mi entorno, en mi familia, para que esto no llegue a pasar y después hacerlo en mi sociedad, en mi entorno social, perdón. Después de todo esto, puedo manejar muchas cosas que aprendí. Las primeras y las que yo demarco más es que a veces pequeños cambios hacen grandes realidades, o yo lo manejo así. ¿Por qué? Aquí hay una foto que estoy con unas alumnas. Todas estas alumnas antes eran introvertidas, al igual que yo. No podían hablar con nadie, el hablar en grupo se les hacía algo muy difícil. A mí me pasa una experiencia un poco extraña en la cual, pues yo cuando hice mi planeación digo, pues voy a hacer unos talleres. Yo con la idea de que todo iba a ser un diagnóstico participativo, que no me iba a dar tiempo, puse, pues voy a hacer unos talleres y cuando acabo el diagnóstico participativo, me dicen directamente de la secundaria, oye, fíjate que se acaban de jubilar 2 profes, tenemos horas libres, vimos que pusiste unos talleres, pues los vas a hacer, pues danos un temario y todo eso. Y yo cuando me dicen eso digo, no puedo, me quedo frío. Digo, yo no puedo estar frente a un grupo de 40 personas, 50 personas, no puedo, me van a superar, me van a ganar, es que no lo voy a lograr, no puedo hablar con nadie, si no puedo entablar una conversación con 2, 3 personas, ¿cómo voy a ser alguien frente a grupo y decirles, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer esta otra actividad? Simplemente el hecho de estar aquí es gracias a mis prácticas profesionales. No por el hecho de haber hecho una buena práctica, sino el hecho de haber aprendido a ser alguien extrovertido gracias a la práctica profesional. Y al momento en el que yo fui aprendiendo, los alumnos igual fueron aprendiendo. Dejo aquí algunas actividades que pude ir haciendo. Me veo siempre ya que voy a la escuela, me dicen, es que siempre llegas con una aura diferente, una aura sonriente, siempre llegas feliz. Le digo, es que acabo de encontrar lo que me gusta. Aprendí que esto es algo que me encanta. Aprendí que esto es algo que yo puedo ir superando. Ahí por en la presentación pueden ver igual lo que fue para mí cambiar ese cambio de introvertido a extrovertido. ¿Por qué? Porque ahí hay una especie de citatorio que hicieron para juntar a papás en el taller de papás y alumnos, en el cual cuando yo veo en la techumbre a más de 400, 500 personas, ya más adelante verán la foto, yo me quedo congelado y en vez de decir no puedo, digo, yo creo que puedo atender a más. Yo creo que puedo dar un tema con más personas porque me hizo este cambio. También el cambio no solo vino en mí, sino también en los alumnos a los que estuve viendo. Ahí hay un trabajo en el cual me dicen algunos alumnos, es que jamás me había puesto a pensar en mí, jamás me había puesto a pensar en lo que va a ser de mi futuro. Empecé a trabajar con lo que fue pues hábitos personales, hábitos diarios, pequeños hábitos, y también pues lo que fue proyección a lo que fue orientación vocacional. Esta orientación vocacional pues la tengo o la empiezo a manejar gracias a lo que fue pues la manera de encaminar el estudio que tomé en lo que fue enfocado a lo que fue ciencias educacionales, o bueno, ciencia del comportamiento con enfoque a la educación, para ser exactos. Me ayuda a ver eso, que pues la parte de orientación vocacional, tal vez algunos alumnos no sabían qué es lo que querían hacer de su vida, y eso igual los mantenía estancados en voy a vivir el ahora y no voy a pensar en el mañana. Después de esto, pues bueno, y aquí les muestro un poquito todo esto, que es pues tal cual algunas de las cosas que estuve haciendo, principalmente pues lo que fueron los talleres, el estar aquí como se los mencioné con papás, con alumnos, y pues que algunas de las cosas que estuve ocupando como material, como mis horarios,
algunos libros que ocupé para lo mismo. Y también, pues, más que nada, algunas formas de lo que fue el impacto que hice en la comunidad. Aquí tengo a dos alumnas que pues al principio me dijeron, profe, queremos una foto con usted. ¿Por qué? Porque usted nos ayudó a hacer lo que nosotros no queríamos que éramos capaces. Y solo eso es una pequeña parte, digamos, porque hay muchos papás, muchos alumnos que me dicen, es que no queremos que se vaya, ya se van a acabar sus prácticas, ya se va a acabar todo y usted ya no va a estar aquí. Les digo, pues voy a hacer un proyecto para continuar y ahora el proyecto está ahí, que es abrir un área psicopedagógica dentro de lo que es pues la secundaria. Y pues en general, eso fueron mis prácticas, un poco de lo que fue pues el lugar donde estuve, el diagnóstico participativo, el apoyo con padres, con alumnos, con docentes, y pues también la importancia de lo que tiene lo que es las ciencias del comportamiento en una sociedad y en un entorno educativo. Ya por ahí igual pueden ver un horario que me dejaron para mientras estar en algunos grupos. Yo ya tendría que estar fuera de la institución, pero pues de momento, como me lo dicen algunos, usted no se quiere ir y nosotros no queremos que se vaya. Muchas Abraham, gracias. Abraham, antes de que concluyas, estuviste cambiando tu presentación porque no veíamos otras imágenes. Si nos las puedes Ah, mostrar, por favor. ok, sí le estuve cambiando un poco, no sé si es que las estén viendo, o bueno, mejor en vez de presentarse las presento aquí rápido. Creo No sé que ¿Sí? si es sí, que ahí ya lo estén Abraham. viendo. Ok, aquí tengo pues algunas imágenes de diagnóstico participativo, dando evaluaciones, eh, peticiones de papás que les apoyara con algunos de sus hijos, algunas Ahí otras está. fotos con Ya. alumnos, con Ajá. alumnas, aquí yo en grupo, el citatorio de cuando hicieron pues el taller con papás, que pues les digo fueron muchísimos papás y bueno, para mí fueron muchísimos, pero después dije puedo con más. Un trabajo que hizo una de las alumnas, material que estuve utilizando. En la siguiente diapositiva, pues aquí he estado que les decía, pues todos los papás, eh, pues para mí fue como que sí puedo todavía con más, ya después de pasar de ese introvertido a extrovertido. Pues algo de material, mis horarios, pues un libro que me llegaron a regalar y un mismo alumno me dijo, es que ustedes, como el hobby de la disciplina, pues yo vi este libro y me acordé de usted. Y dije, pues bueno, vamos a leerlo. Después de eso, pues aquí todo con grupo, algunas alumnas, de hecho que están en las mismas alumnas en la próxima foto, que me hacen estas pequeñas, una es una carta, una evaluación que hicieron por parte de la escuela, en el cual me dicen, no queremos que se vaya. Muchos papás no quieren que se vaya. eh, Muchos maestros no quieren que se vaya. Usted ha sido un parteaguas en la escuela, ha sido un cambio, su forma de explicar, su forma de hablar, su forma de decirnos y de escucharnos marca una diferencia. Y por último, pues un poco más de las actividades que hice, pues tener en cuenta que esto lo tomo igual como la imagen que está aquí, como algo un poco gracioso, fue el día del festival del Día de las Madres. Y pues yo digo, pues bueno, yo no tengo mucho que hacer ahí, me empezaron a incluir en todo, Día del Maestro, Día de las Madres, Día del Estudiante. Me dijeron, es que usted ya es parte de la comunidad estudiantil y de la comunidad, pues, docente. Y ahí encima también me quitan más miedos, nos ponen a bailar con algunas de las madres de familia y yo no sé bailar y me dicen, pues bueno, ya vas a ser más extrovertido ahora, me dicen de burla algunos maestros de ahí. Y un horario que pues ahorita ya me dieron para empezar a hacer este proyecto. De hecho, le pediría les agradecería mucho a la universidad que me ayuden para que este proyecto pues pueda continuar, para que yo pueda continuar igual con mi formación, con mi maestría en la misma universidad porque pues el proyecto que quiero realizar o que ya se está realizando, se está cocinando, pues es abrir un área psicopedagógica para apoyar no solo a estos estudiantes, sino que empecemos en esta escuela y luego lleguemos a extender a más escuelas a lo largo de lo que es el Valle de Toluca, el Valle de México. Muchas gracias. Abraham, muchas gracias por tu participación y algo que quiero resaltar de esta participación, te lo dijimos, la actitud cuenta bastante. La actitud nos abre o nos cierra puertas y a la hora de hacer una gestión de un espacio para realizar la estadía profesional, la actitud es algo que siempre va a prevalecer. Enhorabuena. En un momento más, pues vamos a volver contigo para hacer algunas preguntas que tenemos por ahí y algunas preguntas de nuestra audiencia. Maestra Denise, adelante. Pues nada, muchas gracias, Abraham. Como dice el maestro, tu actitud
fue darlo todo y por eso recibiste de regreso, ¿no? Pues muchas gracias, Abraham. Y bueno, vamos a continuar con nuestro compañero Asael, que también preparó una presentación. Y pues adelante, Asael. Adelante, es todo tuyo el micrófono. Muchas gracias, Carla. Voy a hacer una pequeña presentación. Espero me avisan cuando ya se vea. ¿Ya se puede ver? Excelente. Pues nuevamente, buenos días a todas y a todos. Como mencioné al principio, yo hice mi estadía profesional en una asociación civil que trabaja principalmente en materia de cambio climático. Todo esto de manera transversal con enfoques de educación, enfoques de género y enfoques intercultural. Esta asociación, pues, como les digo, trabaja con comunidades indígenas y precisamente, pues, parte de mi servicio social fue implementar las actividades en comunidades y territorio indígena. Mi licenciatura como pedagogía, pues parte del servicio social fue enfocado al ámbito social y comunitario. Y pues aquí les voy a presentar unas fotografías de las actividades que he estado participando en la organización. Como una de las principales acciones que yo desarrollé fue pues talleres teórico-prácticos y acompañamiento a hombres y mujeres de comunidades indígenas. En la primera imagen, pues este soy yo. Ahí participamos en varias actividades en las comunidades y una de las actividades más importantes, o todas fueron importantes, pues, pero esta precisamente fue diseñar una campaña de comunicación de educación ambiental para comunidades. Y entonces una de las partes importantes en donde yo participé fue el desarrollo de carteles para sensibilizar a las comunidades sobre la importancia del cuidado de los recursos naturales y pues el cuidado de todo su patrimonio natural que ellas y ellos tienen en sus comunidades. Entonces, en esta primera imagen pues antes de esto, evidentemente realizamos un trabajo de oficina, un trabajo de análisis para ver qué iba a ponerse en esos carteles. Y en esta hicimos 16 carteles que fueron puestos en comunidades indígenas y este cartel principalmente pues habla sobre la importancia de usar tecnologías alternativas para cuidar el medio ambiente. ¿Y cuál fue la siguiente actividad? Pues fue precisamente después del diseño de estos carteles, pues fue acudir a las comunidades indígenas a ponerlas, ¿no? Y entonces aquí me ven todo sucio porque pues estuvimos colocando los carteles en las comunidades. Aquí en la segunda imagen, pues fue parte de, ¿no? Al fondo, si pueden ver a unas personas, pues ellos son pues de las comunidades que nos fueron acompañando todo este proceso. Cabe mencionar que los carteles también se hicieron con acompañamiento de las comunidades, donde pues hay una integración entre la comunidad y la organización para el desarrollo de estas acciones. También participé en el desarrollo de capacitaciones en esta segunda imagen o la tercera y la cuarta, pues ahí estamos en la comunidad de la Mixteca, en la región de la Mixteca. La comunidad se llama Santa María Yucuiti y este fue un proceso educativo para formar a mujeres con capacidades en el desarrollo de flores y hortalizas para producción propia y para la venta en sus comunidades. Entonces, este taller fue sumamente interesante porque pues aquí en trabajo de oficina desarrollamos toda la carta descriptiva del taller, que pues básicamente se compuso de 4 o 5 horas del desarrollo de esta carta descriptiva y pues después viene, ¿no?, el proceso de capacitación en las comunidades. Entonces aquí pues mujeres principalmente pues aprendieron sobre la producción de hortalizas y flores. Estas hortalizas lo que hacen las mujeres es pues producirlos en sus patios, en sus terrenos, en sus parcelas que tienen en sus hogares o en sus comunidades. Y una vez que producen las hortalizas, pues se les enseña también a generar ingresos con la venta de sus productos. Entonces, esta fue una actividad muy interesante donde participaron pues mujeres principalmente. Luego también tuve la oportunidad de presentar un proyecto que la organización está desarrollando, que es la inclusión de grupos en situación de vulnerabilidad para que puedan tomar decisiones en las políticas públicas de cambio climático.
Y una de las tantas actividades fue pues precisamente presentar el proyecto ante los diferentes grupos que se estaban trabajando. Y aquí en la fotografía de la esquina izquierda, pues ahí estoy yo al fondo presentando el proyecto a niños y a niñas jóvenes de una escuela primaria de la región de la costa. Fue una de mis actividades más, pues que más me costó porque precisamente la presentación ante grupo pues es algo que apenas estoy desarrollando y estoy aprendiendo. Entonces fue un reto muy grande el presentar el proyecto ante niñas y niños y jóvenes de escuela primaria, tomando en consideración que pues los niños tienen mucha energía, tienen mucha participación y pues estuvieron participando en todo este proceso del desarrollo de un mapeo comunitario. Segundo, también en la organización tuve la oportunidad de, pues, de desarrollar otras actividades que no tenían que ver precisamente con educación comunitaria o el desarrollo de proyectos educativos comunitarios, pues también tuve la oportunidad de aprender a desarrollar compostas para utilizarlas pues, en los jardines, en los huertos tras patio. Y pues aquí con mi compañero de estadía profesional, que precisamente en la organización hay más jóvenes que están desarrollando su estadía o voluntario. Y aquí estoy con un chico alemán que también está desarrollando su voluntariado. Y aquí estamos desarrollando una composta con humos de lombriz, pues para el desarrollo, para no ocupar pues fertilizantes químicos, para no seguir dañando al planeta. Y entonces pues acá desarrollamos esta composta, ¿no? También tuve la oportunidad, y fue una oportunidad muy bonita. La organización desarrolla monitoreo y seguimiento de sus proyectos. Y una de las tantas actividades que desarrolla, pues, es precisamente, pues, informar a sus fuentes donantes sobre el avance de sus proyectos. En esta fotografía del lado izquierdo, en la parte superior, pues tuve la oportunidad de viajar al estado de Yucatán. Yo soy del estado de Oaxaca y la organización me dio la oportunidad de acompañar al personal de la organización a Yucatán y a Campeche para un proceso de informe de sus actividades ante sus fuentes, pues, donadoras. Y aquí desarrollamos esta en la península de Yucatán. Fue una actividad muy bonita, fue una actividad donde pude desarrollar habilidades de comunicación, de informes y de redacción pues, de presentaciones para dar a conocer todos los avances del proyecto de la organización. Aquí acudimos 5 personas y pues estuvimos ahí interactuando con los financiadores. También tuve la oportunidad de acompañar en procesos de firmas de convenios. En esta imagen, en la parte derecha, aparece la coordinadora general de nuestra organización y directores y directoras de la Universidad Afromexicana del Estado de Oaxaca, precisamente que se ubica en la región de la costa. Pues tuve la oportunidad de desarrollar pues estos acompañamientos para la firma de convenios con universidades. Otra de las actividades muy interesantes que también desarrollé en la organización, pues fueron reuniones de acompañamiento con la organización y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la Semarnat. Aquí en la parte de abajo, la parte derecha de abajo, estamos ahí en una reunión de informe precisamente con personal de la Semarnat para, pues para desarrollar políticas públicas en materia de cambio climático. Aquí apoyé en el seguimiento de las acciones, en entablar toda la coordinación para el desarrollo de las reuniones y pues en el desarrollo de estas políticas públicas. Y básicamente aquí me faltaron más fotografías. Aparte de estas, desarrolló bastantes. Entonces, pues básicamente mi servicio social fue de comunidad, fue de un aprendizaje muy grande. Y como lo decían mi compañero anteriormente, esto se trata de mucha disciplina, de estar constantemente en la organización, preguntando en qué puedes apoyar, preguntando cómo puedes desarrollar nuevas cosas para la organización. Y entonces, pues teniendo esta disponibilidad, siempre las organizaciones dan la oportunidad de ir más allá, ¿no? Entonces, normalmente nosotros al momento de iniciar la estadía profesional realizamos un calendario de posibles actividades que desarrollaremos en la organización o escuela donde estemos. Y pues, pero estas son actividades que van a ir cambiando conforme vayan pasando los 6 meses de la estadía profesional.
A veces te pueden pedir una cosa y inmediatamente después te pueden pedir otra. Y a veces a veces no se relaciona directamente con tu profesión, pero esto es una cosa que te va generando nuevas capacidades, conocimientos y pues vas apoyando en todo lo que se necesite en las organizaciones. Esa fue mi presentación. No, pues, Asael, muchísimas gracias por compartir todo esto. Estamos así anonadados desde Abraham, tú, y vamos a seguir viendo sus grandes contribuciones. No cabemos en la emoción. Jonadab, el micrófono es tuyo. Gracias, maestra. Justo, primero felicitar aquí a mis compañeros por sus grandes proyectos y recordando un poquito, mi estadía la hice a través de un proyecto profesional porque en la Universidad de ICE México tienen algo que se conoce como plan de carrera profesional. Entonces, para ir avanzando de nivel, que te suban el salario, etcétera, entonces te piden gestionar un proyecto. Y yo dije, se acomoda perfecto, hago mis estadías a través de un proyecto, avanzo en mi nivel de plan de carrera profesional, entonces por eso lo decidí hacer así. Y yo quiero sobre todo dirigirme a los estudiantes que están por cursar estadías si ya les aparecen las opciones, porque a mí me hubiera gustado que me dijeran lo que les quiero decir en su momento, te facilitan muchísimas cosas. Y la primera es que yo aprendí a aprender. En la carrera te enseñan a través de los maestros, de las lecciones, etcétera, a hacer diagnósticos, en este caso, como analista comportamental, de afectaciones mentales. Pero acá no era la afectación de una persona, sino era de una empresa que tiene aproximadamente 100 trabajadores. Así que tuve que hacer entrevistas, cuestionarios, visitas de campo, búsqueda de información documental tanto interna como externa. Es decir, empaparme de toda la información para luego filtrarla. Una vez teniendo los resultados, emplear metodologías para poder analizarlas de una forma correcta y con base en ella poder ofrecer una alternativa de solución a los directivos de la empresa. Por ejemplo, algo que me marcó mucho fue diseñar campañas de concientización. Y digo que aprendí a aprender porque yo dije, ¿qué tan difícil es una campaña de concientización? Dije, nada más se mandan, no sé, imágenes al grupo de WhatsApp, por correo, al institucional y listo. Cuando la realidad es que mi asesora organizacional dijo, bueno, mira, ¿qué te parece? Primero hacemos un diagrama de Gantt, diseña el contenido de los flyers, pásalos a producción, diseña dinámicas grupales, llévalas a cabo, reúne a toda la gente, elabora guiones de una mini película, etcétera. Entonces, fue todo un proyecto. La segunda es que aprendí a valorar las herramientas de organización. Aquí les voy a ser totalmente honesto. Yo era de los que pensaba que hacer cronogramas, diagramas de Gantt, que los que usaban técnicas de Pomodoro, era una pérdida de tiempo, porque mi pensamiento erróneo era, en vez de perder tiempo haciendo tu cronograma, ya ponte a la acción, empieza con el paso uno, haz las cosas, cuando la realidad es que es muy distinto. Cuando tú te organizas, por ejemplo, a través de un cronograma, de un diagrama de Gantt, ves de forma visual qué es lo que sigue. Entonces, no estás a la deriva, no estás viendo, híjole, ¿ahora qué hago? ¿En qué me pongo a trabajar? Al contrario, para la semana uno, tienes que hacer esta actividad y te lo propones y lo haces porque lo haces. Para la semana 2 es el paso 2, el 3 y el 4. Entonces, tienes una organización mayormente visible. Y la última cosa que aprendí de muchas fue tomar conciencia de la buena actitud y sinergia con el equipo. Se dice mucho el dicho que el inglés te abre puertas, ya después con el paso del tiempo también se metió ahí el Excel que te abre puertas, pero realmente por muy bilingüe o políglota que seas, por tener 1001 certificados internacionales en Excel avanzado, de nada te va a servir si tu actitud no es la correcta. Siempre debemos guiarnos con ética, con valores, trabajar con equipo, no ser para nada individualistas, al contrario, si alguien no piensa igual que nosotros, no por eso lo vamos a alejar. De hecho, todo lo contrario, tenemos que unirnos más, aprender de las personas. Si yo no me hubiera puesto con una actitud correcta, difícilmente los directivos y los trabajadores de ICE México hubieran puesto de su parte, porque para nada puedo decir que fue un trabajo individual, al contrario, fue colaborativo. Y sobre todo, ¿cómo lo aprendí? Eh,
muchas veces pensamos, ¿no? O les pongo el ejemplo, si yo que soy analista comportamental les enseño un serrucho, eso no me hace carpintero, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa en el ámbito profesional. Aunque yo tenga mi herramienta, que es el conocimiento, eso no me hace experto en el tema. Necesitamos prepararnos, investigar, desarrollar, innovar, proponer. Entonces, todo esto lo aprendí combinando el conocimiento teórico que me brindó la carrera a través de la UVEC junto con la práctica ya en ICE México, con la ayuda de mi asesor organizacional. Este aprendizaje sin duda fue muy colaborativo porque tuve que coordinarme con diferentes áreas, de hecho con todos los trabajadores de la empresa, adaptarme a las necesidades reales de una empresa. En lo personal, les puedo asegurar que reforcé sobre todo la importancia de cuidar mi salud mental, que eso nos lo enseñan en toda la carrera de ciencias del comportamiento humano. No puedes ayudar a otro si tú no estás bien. Entonces, aprendí a cuidar mi salud mental, soy más consciente sobre todo del equilibrio que hay entre la vida personal y laboral. Y en lo profesional, y esto quiero que les quede muy claro a aquellos que van a empezar las estadías, van a desarrollar habilidades empresariales que sí o sí se necesitan en el mundo laboral. Por ejemplo, gestionar proyectos, tener liderazgo, manejo de grupos. En el caso de los que están estudiando mi carrera, análisis psicosocial en entornos laborales, que sin duda son características, habilidades que se requieren en cualquier empresa que valore el bienestar de sus colaboradores. Yo les puedo decir que me quedo primero con la alegría de haber contribuido a mejorar el clima laboral en la empresa, dice México, que cada día se va conociendo un poquito más con su nombre como universidad, con las personas que está trabajando ahorita y que promueve un entorno más saludable para sus colaboradores. Lo que les comentaba, en ningún momento me pusieron pero y sobre todo por la actitud que tomaba. Si ustedes están con fastidio de otro trámite más de la UVEC, tengo que hacerlo sí porque me obligan, etcétera. Entonces, realmente no van a disfrutar el proyecto. Yo les sugiero, busquen un tema en que se vayan haciendo expertos, investiguen, pero sobre todo que les guste. ¿Para qué? Para que disfruten el proceso, que no se les haga pesado de ninguna forma. Gracias a la propuesta que hice, como pueden ver en las imágenes, logré implementar 8 de las 10 propuestas que realicé. Ahorita en la pantalla están viendo algún trabajo de las campañas de concientización. Por ejemplo, aquí se grabó un video que yo recuerdo muy bien, lo grabé nada más con mi celular, con una libretita y listo. Sin embargo, cuando se lo presenté a mi asesor organizacional, dijo, ¿sabes qué? Esto está muy padre, vámonos con dirección general para que lo apruebe. Llegamos a dirección general y dijo, está muy bonito, muy padre, tiene la información que es, pero ¿qué te parece si lo llevamos al nivel de ICE México? Es decir, a lo profesional. Y entonces dijeron, vuélvelo a grabar, pero con el equipo de producción, con cámaras profesionales, con luces, con prompter. Entonces, por eso les menciono que si tú tienes una actitud correcta, las cosas se te van a facilitar sin ningún problema. Abajo se puede ver alguna de las dinámicas donde participó el 100% de la empresa. Hay más personas atrás, por eso no se ven. Sobre todo para eso, fomentar el buen ambiente laboral. Viene el ejemplo de uno de varios flyers que se enviaron. Y de las propuestas que realicé, se aprobaron, como les mencionaba, 8 de 10. Una era, con base en los resultados de los cuestionarios oficiales de la norma oficial mexicana, era que tenían mucho estrés por la carga de trabajo. Entonces, investigué con base en la OMS, en Forbes, etcétera, y de las referencias bibliográficas vi que México ocupaba el primer lugar en estrés laboral y dije, va de acuerdo con los resultados, o sea, no se contradice, hace match. ¿Cuál es una solución o una propuesta? En las referencias me decía que una buena opción era trabaja de lleno, o sea, concéntrate en tu trabajo 1 hora y después 5 minutos, relájate. Y yo hice solamente esa propuesta e implementé una zona recreativa. Hice México, ya como les digo, se va como un poquito a lo grande, compró un futbolito, una máquina de videojuegos, una mesa de ping pong. Entonces, ahora está ese programa. Cada hora, obviamente, no se juntan todas las áreas para que no se descuiden los trabajos y las funciones laborales, pero ayuda a reducir el estrés. Y eso a su vez ayuda a que el trabajador sea más productivo, rinde mejor y está más feliz.
para atender sobre todo a los clientes. Ahora, actualmente la empresa está trabajando en una certificación que es de Great Place to Work. Para los que no lo conocen, es las mejores empresas para trabajar. Y dentro de ese programa se pide que sean análisis del clima laboral y van a meter el proyecto de la NOM 035. Entonces, a pesar de que ya pasó año y medio, sigo y espero que seguiré a cargo de ese proyecto y sobre todo para lograr ayudar a la empresa a lograr certificaciones internacionales. Ahora, el proyecto no solamente hizo que cumpliera la empresa con aspectos legales, se evitó sanciones económicas, porque si bien esta norma oficial mexicana no es certificable, sí es auditable. Si no la cubres, si no tienes todo en regla, puedes pagar hasta 1 millón, incluso más de pesos. Entonces, gracias a ello se cumplió toda esta parte. Y, ok, entonces las recomendaciones, ya para terminar, elegir un asesor organizacional que te aporte. Si tienen un amigo que pueda ser su asesor, desaprovechenla, porque muchas veces con el amigo hay mucha confianza, nada más te firma las cosas y listo. Al contrario, busca un asesor que te aporte, que te brinde información, experiencia. Siempre guíate con ética y valores, eso es fundamental. Sé persistente, no se corre un maratón entrenando un día, sino es constante, constante, y sigan aprendiendo. A mí me daba mucha risa cuando veían Dorax la exploradora, los niños bien emocionados de ¿dónde está la montaña? Atrás, y emocionados. Ya de adultos hasta nos estresamos de, ay, ¿qué no la ves? Es muy obvio, pero es por lo mismo, porque ya tenemos ese conocimiento, los niños no. Así que los invito, sigamos siendo niños, sigamos aprendiendo, sobre todo porque eso es fundamental. Y cierro con una frase que en ICE México nos motiva muchísimo para seguir puliéndonos como persona y como profesionales, que es lo que no sabes, lo que no haces y lo que no eres es porque aún no lo has aprendido. Les deseo muchísimo éxito, compañeros y futuros profesionistas. Muchas gracias, Geo. Gracias por esta intervención. Excelente. Sobre todo, como dices, la actitud. La actitud nos lleva a tener, abrir o cerrar puertas y estar abiertos a aprender. Entonces, vamos con la participación de Luis Javier, pedagogía. Adelante. Ok, voy a compartir pantalla. Me dicen si logran verlo. ¿Sí se observa? Listo. Sí, ya se puede ver. Ok, bueno, compartirles un poquito lo que viene siendo todo mi proyecto. Es muy breve, precisamente cuidando esta parte de la privacidad, de los derechos de la infancia y pues bueno, como recomendación, fueron algunas imágenes. Me hubiese gustado compartirles más por el proyecto tan rico, tan bueno, tan sustantivo y sustancioso que llegó a ser. Pero bueno, mi proyecto es prácticamente diseño, implementación y evaluación de un curso de educación socioemocional que favorezca el ambiente inclusivo dentro de una casa hogar. Voy a pasar a esta primera imagen y con ella, pues bueno, compartirles un poquito. Como ya lo habíamos mencionado y mis compañeros también lo han dicho, creo que un elemento básico, clave e indispensable es precisamente la actitud, la disposición, la apertura y la escucha activa. Creo que fueron los elementos en los cuales yo basé precisamente muchas de las interacciones que logré tener dentro de la institución. No solo con las menores, porque, bueno, compartirles que la asociación civil, esta Casa Hogar, pues precisamente trabaja con una comunidad de niñas en situaciones vulnerables, con realidades emergentes y con procesos muy específicos en distintas situaciones, lo que nos lleva precisamente a tener un vasto mundo de situaciones en las cuales se tiene que atender, ¿no? Ellas llevan procesos psicológicos, tienen acompañamiento pedagógico, tienen educadoras, o sea, cuentan con un modelo educativo en el cual basan
lo que vienen siendo las intervenciones que realizan. Cuando yo me doy cuenta de todo esto, escucho, analizo, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, vamos a trabajar o voy a trabajar precisamente con una población extensa en el sentido, o diversa, en el sentido de que son varias las edades. Entonces, recordé precisamente dentro de la formación de mi parte profesional, pues bueno, el adecuar, ¿no? Entonces, tengo niñas que van desde los 3 hasta los 18 años, que es la edad máxima en la cual se permite tenerlas. Entonces voy a tener que hacer adecuaciones, voy a tener que hacer planeaciones, voy a tener que trabajar con diferentes grupos. No podía yo unificarlos, porque precisamente esa es una de las cosas que se estaba pidiendo, ¿no? Entonces, bueno, hicimos el acomodo para realizar 3 grupos. Un grupo de pequeñas que eran edades de las más pequeñas de los, en este momento estaban de 4 a 8 o 9 años, luego de 9 a 12 y las adolescentes jóvenes de 13 en adelante. Entonces fue mucho esta parte y la siguiente pregunta a resolver era cómo voy a realizar actividades que focalicen y que para las menores presten la atención. Entonces lo que se me vino fue la gamificación. Entonces dije, bueno, esto ya lo vi en la universidad, entonces creo que voy a entrarle por ese lado. Y fue hacer todo un proceso de pensar creativamente qué actividades, cómo las voy a desarrollar y que estas sean significativas para las niñas. Entonces, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, este curso tiene que llevar a la menor primero a conocer las emociones. ¿Cómo voy a hacer para que la niña conozca las emociones? Vamos a hacer un alfabeto emocional, ¿no? Vamos a hacer juegos, por ejemplo, basta. Entonces, basta con emociones. Yo me hice todo un proceso de investigación en cuanto a lo que viene en tendencia en emociones, en inteligencia emocional y demás. Entonces dije, bueno, como en Latinoamérica también, ¿no? Porque cada espacio tiene diferentes emociones o maneja diferentes circunstancias. Entonces dije, bueno, selecciono unas cuantas emociones, se las presento. Cuando las niñas ya saben identificar o conocen o nombran las emociones, ¿qué sigue? El siguiente paso era darse cuenta de que existe esa emoción en su cuerpo y de qué manera afecta al cuerpo. Entonces, muchas de las actividades que fueron, como les digo, basta emocional, utilizamos lotería emocional, fue, bueno, creativamente cómo podemos hacer esto, rompecabezas emocionales, utilizamos juego con mímica, utilizamos los juegos clásicos que creo que todo o la mayoría de nosotros conocemos, ¿no? De pequeños, utilizamos las estatuas, es decir, vamos a jugar a las estatuas de marfil, ¿no? Pero con emociones. Entonces, todo esto nos llevó a que, primeramente, a generar ambientes de respeto, de cordialidad, porque una de las cosas que yo observaba era que muchas de las veces eran la agresión, era la manera en que las niñas aprendieron. Entonces era hacer un reaprendizaje de lo que ya han vivido. ¿Por qué? Porque las situaciones de vida sí la llevaron a ver algo, a normalizar la violencia, las situaciones de hostilidad, de agresión, que no es lo adecuado. Entonces siempre fue mucho el diálogo con los encargados, con la directora, con la coordinadora, con mi coordinadora, con con las maestras o lo que viene siendo las encargadas de grupo, era, oye, ¿cómo ves? ¿Qué ha pasado? ¿Sucede esto? ¿Me han comentado tal situación? Mucho el acompañamiento en cuanto a lo que viene siendo el respeto, la privacidad, porque es uno de los elementos que con los niños y sobre todo con los adolescentes se busca mucho, ellas buscan mucho esta parte. Me hubiese gustado, como les digo, compartirles más de lo que viene siendo las evidencias, pero no se pudieron, porque mucho tenía que ver con expresiones, con sonrisas, con enojos, cómo expresas tú el enojo, en qué parte de tu cuerpo lo sientes. Y de ahí nos íbamos a otra parte, ya que la niña nombraba la emoción, la reconocía en su cuerpo y la podía expresar, ahora era, ¿qué sucede con los demás, no? Ahora ya es la emoción, la acción, ¿cómo vamos a resolver? Y otro de los puntos era la resolución asertiva de conflictos. La comunicación asertiva que no solo se daba en el nivel de los niños, sino también en los adultos, era cómo vamos a generar ambientes que nos ayuden a que la niña se sienta cómoda, en confianza para expresar la emoción, porque muchas de las veces la niña aprendió a que debía callar. Entonces no expresaba y era, bueno, vamos a buscar de manera creativa qué actividades podemos presentar para que
pueda darse esos momentos. Y jugamos mucho esta parte del juego de roles. De, bueno, vamos a hacer actividades, hay que pensarle, ¿qué les parece? Y definitivamente lo que nos ayudó mucho y que el compañero anterior nos compartía era el tener la disposición a escuchar y a hacer adecuaciones, ¿no? Muchas de las veces me tocó hacer cosas que no estaban dentro de lo que yo había planeado. Aprendí demasiado, definitivamente, pero yo creo que en ese sentido fue una de las cosas que se pueden implementar y que puede ayudarnos en algún momento. Todas las actividades, por ejemplo, en esta otra imagen que vemos, eran pensadas o ya sea en emociones y también en valores, porque era otra de las cosas que se me pidió, generar un sistema de actividades que nos ayudaran a trabajar los valores. Entonces, había fechas significativas y bueno, vamos, esta fueron una actividad de calaveritas, de hacer algunas máscaras y nos sirvió también para reforzar toda esta parte de las emociones, ¿no? Que a veces cubrimos, que guardamos, pero yo creo que uno de los elementos importantes que me deja esta parte de mi intervención, pues fue precisamente esto, escuchar, proponer y adecuar a lo que en determinado momento se me pidió, en tanto actividades que, como decíamos, a lo mejor no me compete, pero aprendí demasiado, ¿no? El proponer el tiempo, en un principio se me hacía bastante largo. Conforme si fueron haciendo las cosas y tenía otras intervenciones, era como que, ay, caray, siento que el tiempo se me está acortando. Lo bueno y lo interesante de todo esto es que el proyecto sigue, se está trabajando en ello, porque una de las cosas era la evaluación, porque todavía no llegamos a esa parte de la evaluación. La realidad de la institución precisamente nos lleva a tener un flujo muy inconstante, es decir, hay ingresos fuera de tiempo, entonces había niñas nuevas que ingresaban, no llevaban el acompañamiento que ya teníamos, era buscar de qué manera voy a preparar a esta niña para que se integre a la dinámica grupal que ya llevamos. Tuvimos sesiones, por ejemplo, de cuentacuentos, a través de cuentos clásicos, donde en un primer momento uno lo narraba, y después elegíamos, ¿no? A las que llevaban a través de un sistema de evaluación comportamental, los mejores comportamientos, tenían la posibilidad de disfrazarse, ¿no? Del cuento que íbamos a trabajar. Entonces fue buscar muchas estrategias de cómo las niñas pudieran aprender. En ese sentido, me quedo con la parte de decir, ¿no? Pude yo ser observador y sigo siendo observador de que lo que se llevó a la práctica funcionó. ¿Por qué? Porque ya vemos, por ejemplo, que si hay algún conflicto, ya lo solucionan o tratan de solucionarlo entre ellas. Y pues bueno, ya para finalizar, yo quise colocarles esta imagen, ¿no? Por ahí yo recuerdo en la primer presentación de la maestra nos hablaba de que no somos superhéroes, ¿no? Pero muchas de las veces tenemos una imagen, tenemos una manera de en cómo nos están viendo. Yo soy una persona que de verdad veo esta parte y para los niños, sobre todo para las más pequeñas, pues sí somos un ejemplo y creo que para todos, ¿no? Entonces, el hacerles creer, el hacerles vivir de una manera más digna, más humana, más centrada, nos ayuda precisamente a que dignifiquen su realidad, su existencia y que puedan ser en un futuro, porque el modelo educativo de la institución es llegar que la menor sea una mujer digna y que pueda sobresalir pese a su situación. Entonces, esto es un tanto de lo mucho que yo les quería compartir y de verdad, sinceramente, aprendí demasiado. Creo que son muchas las experiencias que pudiese yo compartirles, pero a grandes rasgos es un poquito de lo que mi experiencia en cuanto a mi proceso de estadía quería yo compartirles. Luis, muchísimas gracias, de verdad. Como te mencioné anteriormente, bueno, un trabajo hermosísimo que hiciste en esa casa hogar, de verdad. De verdad, pues, chicos, estamos súper orgullosos de ustedes, de verdad, lo que han realizado habla de quiénes son, de dónde vienen, de sus sueños. Los oigo hablar con pasión, con cariño, con determinación, con motivación y pues agradecerles muchísimo, muchísimo que hayan compartido sus experiencias. Creo que para sus compañeros también, ha sido valioso.
Y pues nos quedan unos minutitos para algunas preguntas, para que respondan más bien una preguntita que nos parece clave, ¿no? Después de toda esta emoción, de esta pasión, y de esta iniciativa que muestran, ¿qué recomendaciones claras y concretas tienen para los compañeros de ustedes que están empezando estadía o que todavía están en estadía profesional? Entonces, le dejamos el micrófono a Abraham. Nada más nos quedan unos poquitos minutitos, Abraham. Entonces, te agradecería que fueras concreto. Muchísimas gracias. Vale, las recomendaciones principales, los tiempos, respeten los tiempos y no digan el tengo tiempo, luego lo hago, háganlo en el momento. Esa es la primera. La segunda, si es que vas a hacer algo que te agrade. Si vas a hacer una práctica profesional, no porque sea en donde puede llegar más fácil a entrar, sino en un lugar en el que sientes que vas a estar cómodo. Y por último, pues trabaja en equipo. Empápate de tu entorno, de tu equipo de trabajo, porque no puedes hacer todo tú solo. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Continuamos con Asael. Muy bien, pues algunas recomendaciones, yo tengo dos. Antes de iniciar la estadía profesional, revisa muy bien qué documentos necesitas para iniciar, para acudir a donde vas a hacer tu estadía, para que pues los pidas con tiempo, porque luego se nos pasan los tiempos. Segunda, ten contacto continuo con tu asesor organizacional que te designe la escuela o organización donde vas a hacer tu práctica, porque vas a ocupar, vas a necesitar del acompañamiento de asesor organizacional durante los 6 meses. Entonces, contacto continuo con tu organización organizacional. Muchísimas gracias, Asael. Jonadab, adelante. Ya hace un momento les daba algunas, pero sobre todo enfatizar la de la insistencia. A final de cuentas, a quien le importa sacar la estadía y la carrera es a ti como alumno. Si el asesor organizacional te dice, ¿sabes qué? Mañana tráeme la firma o pasado mañana, está ahí de manera puntual, insiste, 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 porque, repito, a quien le importa es a ti. Muchas gracias, Jonadab. De verdad, excelentes recomendaciones de todos. Luis Javier, es tu turno. Ok, creo que mis compañeros han dicho las recomendaciones más acertadas. Yo diría, prepárate, anticípate y respeta los tiempos. Eso creo que es elemental. Y sobre todo ten una comunicación directa, asertiva con tus asesores, tanto organizacional como quien te lleva el proceso en la estadía, ¿no? Porque creo que no hay acompañamiento, por lo menos en mi experiencia, más humano, más cercano que el que tuve con mi asesor de estadía. Muchísimas gracias. No, pues, muchas gracias a todos. Solamente creo que nos basta decirles que esto es una muestra de que cuando somos congruentes con esta actitud de servicio, cuando nos gusta lo que hacemos, cuando estamos en una carrera que realmente valoramos, nuestro proceso de prácticas o estadía profesional va a ser un reflejo de esa congruencia entre la actitud, entre la aptitud, entre los conocimientos y la vocación de servicio y la vocación profesional. En estos trabajos que nos presentaron se ve reflejado que hicieron una excelente labor como agentes de cambio, decía nuestra primera ponente, y que también hicieron una labor en congruencia con el saber ser y el saber hacer, ¿sí? Yo aquí hago un llamado para todas aquellas personas que están, sus compañeros, compañeras que están en proceso de iniciar esta día, que seamos pacientes, pero persistentes, que evitemos caer en simulaciones de estadía profesional, porque esto que ustedes nos mostraron es, valga la redundancia, la muestra de que cuando se quiere se puede, de que si tenemos familias, si estamos casados o bien solteros, pero tenemos diferentes responsabilidades, podemos encontrar una institución o una organización, incluso donde nosotros trabajamos, que nos dé la oportunidad de hacer nuestra estadía profesional sin ningún problema. Entonces, todo va a partir de la actitud que tú pongas y de la seriedad, de la responsabilidad y de todos estos valores que ustedes ya nos mostraron en esta participación de estadía profesional. Pues exhortando a mis estudiantes y bueno, a los estudiantes también
todas las carreras, porque ahorita nos están viendo prácticamente toda la universidad, a que hagamos nuestra estadía en congruencia y que seamos honestos y seamos responsables, pues es el parteaguas de su proceso de titulación. Muchas gracias, jóvenes. Maestra Carla. Pues nada, les agradecemos muchísimo. Les repetimos que estamos muy orgullosos de ustedes. De verdad, nos honra su presencia y no olvidemos que les haremos llegar su reconocimiento de participación en breve. Muchísimas gracias. Muy importante, antes nada más de finalizar, la participación de ustedes, o bueno, en este panel, que fueron puros hombres, queremos hacer hincapié en que fue algo, no fue premeditado, pues se les pidió a sus profesores que sugirieran a las mejores propuestas de estadía profesional. Y cuando nos dimos cuenta el día que estábamos con ustedes Así de, ups. así de, son 4 hombres. Pues bueno, no fue algo que Premeditado. premeditado. Entonces, para que lo consideremos y agradecerles. Y ¿sí? comentarles, este espacio va a seguir abierto, vamos a seguir invitando a estudiantes porque queremos que todos vean las grandes cosas que están haciendo los alumnos. Ustedes no nada más son alumnos UBEC, son parte de sus comunidades, son parte de sus estados, entonces queremos que todos puedan verlos. Entonces, seguimos abriendo estos espacios para hombres y para mujeres. Gracias. Muchas gracias. La tarde.